Bueno, muy buenas tardes, mi querida comunidad. Como siempre, yo impecable con el tiempo, con la puntualidad. Me parece que es parte del respeto que debemos tenerle a los demás. Así que no importa si hay uno, si hay dos, si no hay ninguno, yo sé que se van a ir uniendo. Lo importante es cumplir con este propósito que tengo y que tenemos en esta comunidad de relaciones sanas. Les quiero decir que mi invitado ya llegó, el maestro Gerson Calderón, y a mí eso me tiene súper contenta, muy, pero muy, muy emocionada. Tanto que no voy a hablar mucho, como otras veces hago en la introducción, sino que lo voy a invitar de una vez a que pase aquí al escenario y sea él mismo quien se presente. Por lo pronto les digo, es una persona de mi total admiración, de mi total aprecio. Tuve la fortuna de que él fuera uno de mis mentores en el John Maxwell Leadership, cuando eso era el John Maxwell Team. Y bueno, las mentorías con él ustedes ni se imaginan. No nos queríamos nunca desconectar, porque Gerson es un ser humano muy, muy especial, que siempre da la milla extra, que siempre comparte desde el amor, desde sus experiencias. Yo digo que él deja el alma en todo lo que hace. Así que espero que lo disfruten tanto como lo estoy disfrutando yo. Y ya le voy a dar entrada porque no nos podemos perder ni un minuto de este maravilloso invitado. Bienvenido, Gerson, se hizo la magia. Marcela, gracias por la invitación y qué maravilla. Mira, me preguntabas al inicio cómo estaba. Yo te digo, estoy bien, pero ahora que estoy contigo estoy mejor. Ay, Sentir imagínate que te deja justamente para esta mí. calurosa bienvenida y qué honor estar compartiendo contigo, el poder sacar este espacio para compartir con personas maravillosas como tú y como esta maravillosa audiencia. Así que gracias y qué bueno estar acá. Gracias, Gerson. Como les dije, él lo conocí en el John Maxwell Leadership. Él fue uno de los primeros mentores en esta organización, pero ya no está allí porque, bueno, los ciclos se van cerrando y él ahora es el presidente de una compañía, una de las tantas que tiene, ya él nos compartirá. Pero en especial esta, que es Empower Living en español, me corrige si lo dije mal. Y es una organización que trabaja en todos estos temas de mindset, de desarrollo humano. Él es coach y es mentor precisamente de mentalidad. Y es una persona que vive el día a día dedicado a ayudar a otras personas a ser mejores. ¿Sí o no? Total. Cuéntanos un poco sobre tu actividad, en qué consiste eso del desarrollo personal y cómo surgió tu interés en este tema que sabemos que es tan complicado porque cada ser humano es, como dice el dicho, un mundo. Como sí, en mi país solemos decir cada cabeza es un mundo y de Cada hecho lo somos. Pues mira, creo que para hablarte un poco de cómo inicia mi interés en crecimiento personal, creo que tengo que regresarme un poco y comentarte que en el 2010 yo fui deportado de Estados Unidos. Y en ese momento que fui deportado de Estados Unidos, Marcela, yo vengo con toda la intención y digo, ¿sabes qué? Yo he trabajado 6 años en Estados Unidos, he estado ahorrando dinero y como muchos latinos, no todos, por supuesto, no voy a generalizar, llegamos allá y nuestra intención es ahorrar lo más que se pueda porque queremos regresar en algún momento a nuestro país. Pues yo era del tipo de personas que no pagaba ni calefacción, no pagaba agua caliente en pleno invierno en Nueva Jersey porque quería ahorrar. Y todo ese dinero lo estaba ahorrando, pero en el 2010 me deporta. Y al deportarme digo, bueno, ¿qué importa? ¿No? Que me deporten y tengo dinero ahorrado, seguro voy a comprarme una propiedad cerca de la playa, voy a comprarme una hamaca y voy a vivir debajo de 2 palmeras en la playa. Una de las playas paradisíacas acá de Costa Rica y no hay problema. 6 meses dura mi proceso de deportación, Marcela, y cuando llego deportado, lo primero que hago es buscar dinero. Busco a las personas que me tenían el dinero y para mi sorpresa, me llevan 2 meses que me estaban, como dicen ahí, me estaban boleando. Me decían una cosa, me decían otra. Y en 2 meses después descubro que la razón por la que me estaban llevando en Imponiendo, lado, como dicen. Sí. sí, me estaban nada más ahí, como poniendo, marinándome
era porque habían invertido mi dinero, lo habían gastado y mucho de ellos lo habían perdido y no tenían mi dinero. Y me Dios. encuentro en Costa Rica entonces, sin familia, sin un tío influyente, sin un amigo que dijera, oye, mira, yo te voy a estar enviando de Estados Unidos de dinero, no te preocupes. Para mientras tú te recuperas, yo te voy a vender dinero. No, como por arte de magia, al caer deportado, mis amigos también desaparecen en ese momento. Por supuesto, vengo de un contexto muy complicado donde yo nací y por supuesto mis relaciones con las personas que había conocido no eran relaciones sanas y por eso te digo, no había creado amigos duraderos. Y cuando me encuentro en ese proceso ya deportado en Costa Rica, Marcela, tenía dos opciones. Una de ellas era ir a trabajar a la construcción, pero yo iba a ser el ayudante del ayudante, no era, yo trabajaba en construcción en Estados Unidos, pero el tipo de techo que se usa en Estados Unidos no se usa acá en Costa Rica. Acá en Costa Rica son láminas de zinc o concreto arriba. Allá es chingol y otro tipo de materiales por el frío. Entonces yo tenía que ser ayudante del ayudante y dije, no, yo no quiero volver ahí. Y me veo obligado a ir a vivir a un precario de donde yo había salido antes de irme para Estados Unidos. ¿Y por qué voy a vivir? ¿Qué es un precario? Un precario es un caserío, es una favela, son barrios de metal, de que las casas son hechas de plástico, son barrios donde las personas se han tomado la propiedad. Eso es un precario acá, de riesgo social, donde la mayoría de las personas están en riesgo social y por supuesto la delincuencia es súper elevada. Entonces, no voy ahí porque no tenía dinero para pagarme un departamento en otro lado, que ya en el centro de la capital un departamento me costaba 700, 800 dólares en ese momento. En la Carpi, donde yo vivía, costaba 70 dólares al mes. Y por supuesto, voy para ahí. Y ya había vivido ahí. Y en ese lugar, Marcela, yo antes de irme para Estados Unidos, yo era un vendedor ambulante. Yo vendía en un semáforo. Y dije, no, yo no voy a volver a un semáforo. Tengo los ex compañeros del semáforo, sabían que yo estaba en Estados Unidos y yo no voy a ir a caer tan bajo. Entonces digo, voy a vender lo mismo que vendí en el semáforo, pero ahora en un local. Así que alquilo una ventanita y ahí mismo vivía y abro una ventanita y ahí vendía los estuches, las cartucheras, los audífonos de los celulares que yo los iba a comprar en la frontera de Panamá. Y ahí inicia mi proceso. Luego de estar ahí en ese proceso, decepcionado de la vida, porque pensé que la única oportunidad que había tenido en la vida, muchos nos programan con esas creencias de que las oportunidades llegan solo una vez en la vida. Si perdiste a esta pareja, perdiste al hombre de tu vida, perdiste. Entonces yo estaba convencido, Marcela, que había perdido la única oportunidad de mi vida que había sido en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vengo de estar ganando 25 dólares la hora hace 15 años. Ganaba casi 300, yo trabajaba 14, 13 horas al día en el verano y ganaba 300, 350 dólares al día y vengo a Costa Rica a ganar 20 dólares al día. Y miraba para arriba, por supuesto, era un salto bastante grande para llegar ahí. Y en ese proceso me estanco, decepcionado, no sabía si no sé, escuchaba que muchas personas estaban yendo para Suecia, España, digo, ¿será que tengo que emigrar y me voy para ese país? Pero cuando antes de venirme deportado, a mí me detectaron que tengo un desgaste en la columna. Entonces tengo un desgaste en la columna y ya no puedo trabajar en cosas que requieran mucha fuerza, muchas cosas. Entonces no podía trabajar en construcción. Iba a ir allá, no me iban a tratar de maravilla, por supuesto. Y entonces me veo forzado a buscar una respuesta a lo que estaba pasando. Y en esa búsqueda, de respuesta, me pregunto, número uno, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo entrar a la escuela? ¿Inscribirme? Yo había sacado escuela por educación para adulto, que fue que le dan primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, y en un año saqué la primaria. Hice los exámenes, hice la primaria. Y entonces yo llegué hasta como séptimo, ya no quise, dije, no. Y ya en ese momento digo, ¿será que tengo que volver a estudiar? ¿Será que tengo que ir a inscribirme? Y saco un par de años y luego descubro, pero bueno, para terminar mi secundaria necesito mínimo 3 años más. Y luego estudiar una especialidad, a mí me gusta mucho la psicología, y digo, bueno, quizás estudiar o estudiar para abogado, estudiar leyes, pero para eso requería un proceso de 7 años. Y cuando yo digo que cuando uno está en la operación frijoles, o sea, que estamos con hambre, no hay tiempo para gastar.
no tenemos el dinero y no tenemos el tiempo para gastarlo. Y en eso entonces me veo forzado a buscar educación personal, autoayuda. Y es ahí donde empiezo a investigar en las redes sociales, ahí en Google, y me encuentro con Bendito un Google. y me encuentro ahí en San Google con un curso justamente, y yo empiezo a averiguar cómo los chinos hacían dinero, porque a mí me llamaba la atención personas que venían de Asia y venían a este país. Yo nunca he visto a un asiático en construcción, nunca me lo encontré pegando chingol conmigo. Sí me los encontré dueños de sus restaurantes, de sus empresas y trabajándole a ellos. Y luego acá en Costa Rica, por ejemplo, son dueños de supermercados, dueños de restaurantes, dueños de constructora, pero nunca me lo encontré en una construcción. Nunca me lo encontré en un semáforo vendiendo, al menos acá en Costa Rica. Yo me pregunté, ¿cómo le hacen ellos? ¿Cuál es la diferencia? Que ellos vienen de otro país, no hablan el idioma, no son nacionales, y luego 2, 3 años los miras con sus buenos carros, sus buenos negocios. ¿Qué están haciendo diferente ellos que yo no esté haciendo? Y eso despertó en mí la curiosidad de buscar respuestas. Y dicen que el que busca, Encuentro. encuentra. Y es ahí entonces, Marcela, donde empiezo a buscar. Luego, ¿cómo hacen los judíos dinero? Me pregunté también, porque tuve la oportunidad que cuando viví en Estados Unidos fui a Miami de vacaciones y pude ver, ahí hay una zona que es de puros judíos y Sí. bueno, casas y mansiones y propiedades que da gusto ver. Y yo luego empiezo a ver cómo ellos hacen dinero. Y es ahí donde me encuentro con un curso de Robert Kiyosaki en ese momento. Y quizás no fue el curso el que cambió mi vida, sino la información que compartieron en el curso. Y en ese curso me recomendaron un libro. Y ese libro me lo recomendaron un 2 de mayo, ya habían pasado 5 años de yo estar estancado, al borde de la quiebra. Es más, había venido sin deudas y había acumulado más de $180,000 de deuda y lo había hecho con, acá hay algo que se llama préstamos gota a gota. Y gota a Wow. gota es que te prestan a un interés altísimo y si no pagas, pagas con la vida. Y yo estaba ahí, tenía llamadas de que me decían, parce, ¿usted paga o paga, mijo, o lo picamos con un corta uña? Ay, Dios. Entonces, eso me lleva a buscar respuesta y es así como me encuentro con el crecimiento personal. Y una vez que descubro que mi vida empieza a cambiar, mis finanzas empiezan a cambiar, mis relaciones empiezan a cambiar, mi relación con el dinero empieza a cambiar, mi crecimiento empieza a cambiar. Digo, bueno, yo quiero compartir esto con otras personas. Y es justamente así entonces como llego al crecimiento personal. Y es cuando digo, ¿sabes qué? Yo quiero compartir esto con otras personas, porque si yo pude salir de donde yo estaba, si yo pude justamente de una ventanita, luego tener 7 negocios, luego de 7 negocios ir y hacerme de una franquicia para una telecomunicaciones, una empresa de telecomunicaciones muy importante en Latinoamérica. Si yo pude estando ahí, cualquier persona me lleva kilómetros de ventaja del lugar de donde yo empecé. Y es así como inició mi viaje de transformación y me enamoré del crecimiento personal. Y entonces ese ahora es tu mensaje, que cualquier persona, independientemente de la situación en la que esté, si quiere, si cree en sí mismo, puede avanzar, puede pasar al otro lado. Por supuesto, mira, creo que hay una diferencia entre el querer. Muchas veces todos queremos mejores cosas. Dice una frase que dice Les Brown, que si el querer y la información fueran suficientes para que las personas fueran ricas, flacas y felices, todo el mundo fuera rico, flaco y feliz, si con las intenciones basara. Pero todos los seres humanos, nuestro diseño original de creación, hemos sido dotados para hacer y tener lo que nos propongamos en la vida. Esto no quiere decir que no tenga que prepararme. Esto no quiere decir que no hayan habilidades que tengo que tener. Esto no quiere decir que no hay inversiones que tengo que hacer. Esto no quiere decir que no hay mentores y personas que voy a necesitar en mi vida que me guíen. Claro, hay habilidades innatas en nosotros que necesitan ser pulidas, que necesitan ser sacadas a nuestro exterior y expresadas. Si tú analizas, y para las personas que nos están viendo y los que van a ver este Facebook Live en diferido, quiero que analices toda la creación en el universo.
quiero que analices el reino vegetal, luego el reino animal, luego el reino acuático. Analiza todos estos animales y te vas a dar cuenta que cada uno de ellos ha venido equipado para desempeñarse de la mejor manera en el entorno en el que le tocó nacer. Estaba viendo con mi hija Marcela Animal Planet, y a ella le gusta esos animales. Ella dice que cuando sea grande va a tener su propio zoológico y que le va a dar trabajo a muchas personas y le gusta. Y estábamos viendo Animal Planet, y en eso estábamos viendo una jirafa que estaba dando a luz. Y la jirafa en su proceso dando a luz, y 2 metros de alta, y llega en su proceso de labor dando a luz, y luego hacen tenían enfocado donde estaban haciendo, luego abren el zoom de eso, y cuando abren el zoom, podemos ver que la jirafa estaba rodeada como de 6 leonas alrededor, esperando que la jirafita cayera para ellos atacarla. Y mi hija, no, papá, y le daba al televisor, no, ¿cómo se la van a comer? No, y nace la jirafita, cae, se revienta la bolsa, y para nuestra sorpresa, la jirafa, lo primero que hace la jirafita fue pararse y meterse bajo de las piernas de la mamá, de las patas de la mamá. La pregunta es, ¿quién le dijo a la jirafita que la estaban esperando las leonas? ¿Quién le dijo en su instinto que tenía que buscar protección debajo de su mamá? Su naturaleza viene codificada justamente para sobrevivir al entorno donde están haciendo. Y tú y yo somos la mejor creación de un creador perfecto, y venimos condicionados, preparados para hacer el mejor desempeño y tener los mejores resultados en nuestra vida. Ahora, tenemos el potencial innato, pero hemos sido condicionados para conformarnos con menos de lo que realmente nos merecemos de la vida. Nadie nos dio terapia a nosotros para hablar. Nadie nos dio terapia para respirar. Nadie nos dio terapia para aprender a ver. Nadie nos dio terapia a menos que hayas nacido con una condición especial para escuchar. Nadie nos dio terapia para caminar. Lo hicimos intensamente. No recibimos terapia para digerir la comida. No recibimos terapia para masticar. Estamos programados para hacer las cosas básicas para nuestra sobrevivencia. Y así como hay cosas que fueron condicionadas para nosotros, para nuestra sobrevivencia, también hay cosas condicionadas para nuestro éxito. Pero aún así, hay muchas personas que no aprovechan todo ese potencial. Por ejemplo, en tu caso, y sé que nos diste, fue así una pasada muy rápida por tus condiciones de vida, porque yo que compartí contigo muchas clases, muchas mentorías, muchos eventos, sé que tu historia es, wow, aquí nos tomaríamos toda la tarde si nos la compartieras. Pero ¿tú crees que en tu caso, aparte de esa inquietud tuya de empezar a buscar y de mirar y de indagar, los mentores con los que estuviste fueron los que te ayudaron a cambiar ese chip? ¿O qué crees tú que fue el detonante realmente, hablando de tu caso, porque sé que es una historia inspiradora? Gracias, Marcela. Y te puedo responder con un rotundo sí, por supuesto. Y nos lo han dicho en la filosofía pueblerina. Siempre lo hemos escuchado, que el que anda con lobos a aullar aprende, que el pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Y lo hemos escuchado. Dice una frase justamente de Charlie Tremendos John, que dice él que en 5 años seremos el promedio de los libros que leemos, las conferencias que asistimos y las personas con las que más compartimos. Seremos el promedio de esas personas. El punto es que muchas veces no buscamos la ayuda de estas personas porque, primero, creemos que es posible para ellos, pero no para nosotros. Cuando yo empiezo a leer el libro que a mí me recomendaron, lo primero que hice fue botarlo a la basura. ¿Sabes por qué? Porque dije, bueno, este libro fue escrito por un americano viviendo en Estados Unidos y poniéndome ejemplo de hombre súper exitosísimo. Eso no aplica para mí, que vivo en un precario, que fui deportado, no vivo en Estados Unidos, no tengo ojos azules, no soy bien parecido, para decir que por mi lindo rostro me van a dar una oportunidad, no tengo un talento especial y lo voté. Entonces, muchas veces, justamente con esas condiciones y esas creencias, lo que hacemos es que nos cerramos muchas veces a no pedir ayuda. Nos han enseñado que, por ejemplo, frases como acá, que el buey solo se lambe, que es mejor solo que mal acompañado, y creemos todo el tiempo que andamos mal acompañados. Si tenemos una mala experiencia en alguna relación o algo,
creemos y tendemos a juzgar a todo mundo de acuerdo a nuestras impresiones y expectativas que hemos creado a partir de nuestros eventos pasados. Y es a partir de ahí que nos cerramos muchas veces a pedir ayuda. En mi caso, te puedo decir que mi crecimiento real vino cuando yo reconocí, aún entrando, cuando me hago empresario, inicio mi primer negocio, mi negocio se había estancado. Contrataba 5 personas, se iban 6. Contrataba 7, solo faltaba que yo me fuera y quedaba solo yo. Y la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué no puedo mantener relaciones saludables? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo en mí que los ahuyenta? ¿Hay algo en mí que los está? Y es ahí donde busqué mi primera mentora. Y no le llamábamos mentores en ese momento, personas que tienen más experiencia que nosotros, un guía. Y en ese momento fue doña Hortensia Montero. Justamente la había contratado, la había, la había contratado a ella justamente ¿para qué? Para que me ayudara en el área administrativa. Y llegó un momento, Marcela, donde ella no se sintió cómoda con el trato que yo le estaba dando a ella y entonces decide renunciar. Y me dice, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar, yo no soporto trabajar en este entorno, no puedo trabajar en esto. Y llegó en ese momento donde yo toqué fondo. Creo que todos nosotros llega un momento donde tocamos fondo y decimos, basta, tengo que buscar la respuesta a esto que me está ocasionando problema, que me está impidiendo crecer. ¿Y sabes qué llegué a reconocer en ese momento, Marcela? Llegué a reconocer que el enemigo más grande que tenía mi emprendimiento se llamaba Gerson Calderón. Ahora, muchas veces como líderes, como dueños de negocio, queremos tener siempre la razón. Creemos que estamos siempre en lo correcto. Y fue ahí donde dije, ¿qué tal si tomo un rol secundario en mi emprendimiento? Y ella justamente en ese momento se convirtió en mi primera mentora. Y llamé y me disculpé, le digo, discúlpeme, sé que no he estado manejando las cosas de la manera correcta, pero quiero aprender. Quiero aprender de usted, enséñeme. Y ella muy amablemente, trabajando conmigo, para mí en ese momento, empezó a guiarme, empezó a enseñarme cómo administrar personal, cómo reclutar personal. Ella tenía una licenciatura en recursos humanos y yo pues he sido justamente ese emprendedor, esa persona que determinada, que quiere lograr sus objetivos, pero muchas veces en querer lograr nuestros objetivos no nos damos cuenta que otras personas en nuestro entorno operan de manera diferente. Y para mí, ella fue mi primera mentora y me llevó justamente de no tener personal a tener personal, a construir, a mantener relaciones sanas. Y esa fue justamente doña Hortensia para mí, mi primera mentora. Mi segunda mentora, mi segundo mentor, Marcela, fue mi suegro, José María Peralta, quien actualmente es mi suegro. En ese momento no era mi suegro, pero él llevaba, las telecomunicaciones entraron en Nicaragua en el año 2006 y yo entro al negocio de las telecomunicaciones en el 2015. Él llevaba ya 9 años de experiencia y él se convirtió en mi mentor. Yo iba y le preguntaba cómo contrata personas, cuál es la estrategia, cómo vende este producto, cómo lo haces, cómo despides, cómo manejas a estas personas. Y eso se convirtió justamente en mi mentor que me ayudó a llevar mi negocio de estar facturando $1,000, $2,000 por mes a $30,000. Y luego dije, ¿sabes qué? Necesito mentores diferentes. Y es ahí donde ya me busqué mentores diferentes y es como llegué al Magwell Leadership, donde nos conocimos, y es ahí donde conozco a Paul Martinelli y ya son mentores que elevaron mi contexto y mis negocios y mis empresas también se elevaron junto con los mentores que tenía. Y para cerrar esto de los mentores, te puedo decir, nos elevamos o nos estancamos al nivel de nuestros mentores o nuestros guías o nuestros asesores. Si ven la importancia de uno estar rodeado de personas tan influyentes con una trayectoria como la del maestro Gerson. Yo creería aquí mientras te escuchaba que una de esas claves de sabiduría que tú nos estás compartiendo hoy es el de la humildad. Porque fíjate que aun cuando no usaste la palabra, tú dijiste que fuiste donde esta señora Gertrudis, le pediste disculpas y le pediste su ayuda.
siendo tú el dueño. No importa si la empresa era así de pequeña o era gigante. Tú eras el dueño y tú podías estar empoderado desde tu ego en eso y yo no le tengo por qué pedir disculpas a una empleada. Y lo Pero esa estuve mucho tiempo así. te abrió un camino tan, pero tan importante. ¿Será que nos falta humildad para tener mejores relaciones, Gerson? Claro, mira, creo que, gracias Marcela, y creo que en nuestro proceso de crecimiento hay tres principios claves. Número uno, se llama tener un espíritu enseñable. Y tener un espíritu enseñable es que en el momento que vengo contigo, ¿qué quiero aprender de acá? ¿Qué cosas está haciendo ella que no estoy haciendo yo? O como diría nuestro mentor John Maxwell, ¿a quién conoces tú que yo debería conocer? Muchas veces esa persona puede ser que abra la puerta o tiene el contacto que yo aún no he llegado. Y eso nos abre justamente el tener un espíritu enseñable, el tener esa humildad, nos da la posibilidad muchas veces hasta de pedir ayuda. Y quiero ponerte un ejemplo del principio de humildad. Cuando yo lancé mi primer curso en crecimiento personal, yo vengo de los negocios, tenía una empresa ya facturando más de 6 cifras por mes, al año más de 7 cifras al año en dólares americanos, y entro al mundo de crecimiento personal y soy totalmente nuevo en esta industria. Y resulta que no sabía ni cómo hacer un Facebook Live, ni a dónde pucharle para hacerme un Facebook Live, ni cómo crear un curso en línea y crearlo. Y en ese momento estábamos sacando un curso con mi socio Paul Martinelli y estábamos lanzando un curso. Y yo me llevé, Marcela, 7 meses tratando de aprender para crear una landing page, tratando de codificar una website, tratando de hacer un sinnúmero de cosas, un mundo de codificación y eso. Cuando lo que únicamente necesité fue pedirle ayuda a una amiga mía de Rumanía, que se llama Daniela Nica, y le dije, oye Daniela, ¿cómo le estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo tú el curso en línea? Mira, Gerson, fíjate que yo no lo manejo, lo maneja mi esposo. Si quieres, te puedo agendar una llamada con mi esposo y trae a tu equipo para que le enseñe. Duró, ¿sabes cuánto duró la capacitación? 90 minutos. Y mi equipo estaba creando website, estaba creando cursos, estaba creando landing page. Y yo llevaba 7 meses tratando de aprender a codificar. Por Dios, con cosas de marcar mi número. Que me den el curso a mí también. Yo con costos de marcar mi número y iba a estar aprendiendo a codificar y en 90 minutos aprendió mi equipo, es como cuando tú me dijiste en este momento, al inicio, Gerson, cuando quieras sacar tu libro, yo te puedo asesorar, y yo sé que sí, porque tú ya lo has hecho, has pasado el proceso, conoces a las personas, conoces a las editoriales, sabes quiénes son las personas que pueden revisar el libro después, yo no, pero muchas veces queremos, ¿sabes qué? Queremos como muchas veces nos sentimos incompetentes si nosotros no tenemos la respuesta para todo. Y quiero compartir algo por acá. El 80%, el factor influyente en tu éxito, el 80% de tu éxito se llama psicología y el otro 20% se llaman habilidades. ¿Y sabes qué? Si no tienes las habilidades, las puedes contratar, las puedes subcontratar, puedes compartir, puedes colaborar, puedes asociarte, puedes hacer muchas cosas. Entonces, y puedes delegar. Puedes delegar también, justamente. Entonces, para mí, justamente eso ha sido la humildad. ¿Quién está haciendo lo que yo quiero hacer y lo está haciendo tan bien que me va a ayudar a llegar al siguiente nivel? Pero a nosotros nos han condicionado que tiene que ser siguiente escalón, siguiente escalón, siguiente escalón, siguiente escalón. Es como estamos condicionados para hacerlo. Pero no, el éxito, dice Napoleon Hill, la escalera del éxito siempre está aglomerada en el lado de abajo. Arriba hay menos competencia. Y para eso se requiere humildad. Necesito tu ayuda. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo estás haciendo? Explícame, ¿a quién necesito contactar? O a veces, simplemente, Marcela, a veces con saber qué tipo de personas requiero tener en mi equipo para echar a andar ese proyecto es más que suficiente. A mí, por ejemplo, en eso que estás diciendo, me encanta también la teoría de los océanos azules. Porque fíjate, muchas personas a mí me han dicho, Marcela, ¿por qué lanzaste este espacio en esta hora? 1 de la tarde, hora del este. Y yo, porque a las 7 de la noche todos los tiburones están ahí. Y no le estoy diciendo tiburón a nadie, sino que esa es una franja muy competida, ¿sí ves? Y yo creo que a todos nos ha pasado de que, ay, ¿a cuál en vivo me conecto? ¿Al de fulano, al de sutano? Y todos son buenos a veces. Y todos son buenos a veces uno,
y yo sé que no se debe hacer, pero a veces me toca en el computador en uno y en el celular en otro para quedarle bien a las dos personas, porque son importantes. Entonces yo dije, no, yo me voy a salir de esa caja. La pauta en televisión a las 7 de la noche es muy costosa. Nos vamos a la una, porque también hay que ayudar a la gente a que cambie un poquito lo que tú hablabas hace un rato, esos hábitos. Si estás almorzando, si esta es tu hora de descanso, maravilloso, aquí estás conversando con nosotros. Y si no, pues también por la generosidad de la tecnología va a quedar grabado. Entonces, fíjate cómo uno también puede ir cambiando su forma de pensar, ¿cierto? Porque esa es parte del proceso de cómo nosotros podemos hacernos mejores. Gerson, tú que has viajado tanto, que has compartido tarima con conferencistas de talla mundial como tú, algunos de esos ya los has mencionado. ¿Tú crees que en las diferentes culturas hay también diferencias en cuanto a la manera de las personas relacionarse? ¿O tú crees que ese nivel de liderazgo relacional es igual en todas partes? Excelente, me encanta tu pregunta y te puedo decir que entendiendo justamente desde la psicología humana y del por qué hacemos lo que hacemos o cómo hacemos lo que hacemos o cómo llegamos a hacer lo que hacemos, vamos a entender que nosotros como seres humanos somos iguales. Lo que cambia en nosotros es la manera en la programación que nosotros hemos recibido de nuestro entorno. Y por supuesto, el entorno sí influye y dependiendo del lugar y las personas, cada persona tiene cierto conjunto de creencias y programaciones en torno a relaciones. Hay lugares, por ejemplo, que tú vas y nadie te habla, nadie te saluda, nadie te sonríe. Te pasan por el lado. Yo te puedo decir, yo viví en una parte de Estados Unidos que yo entraba después de venir de la construcción con unos pantalones todos rotos, sucio por todos lados, y yo podía andar ahí sin nada de ropa y nadie me miraba. Es totalmente ignorado. Entonces, Invisible. totalmente invisible, como diría Ronald, yo soy el invisible de la foto. Entonces, justamente eso, ¿verdad? Va a depender del contexto con el que nosotros hemos sido programados y hemos crecido. Va a depender mucho de cómo nos relacionamos, de nuestras relaciones con el dinero, nuestras relaciones con nuestra salud, nuestra relación con nuestro crecimiento personal, aún nuestra relación con nuestro crecimiento espiritual. Entonces, lo que nos hace diferente es la programación y los patrones adquiridos dependiendo en el entorno en el que crecimos. Hay 7 instituciones, Marcela, que influencian el comportamiento y el pensamiento humano. Y la primera institución se llama la familia, en el caso de que haya familia. En mi caso, yo no tuve la oportunidad de tener familia, que me dijeran lo que era bueno y lo que no era bueno. Yo lo fui aprendiendo por mi propia cuenta y algunas cosas que eran malas, como no tenía quien me lo diera, yo las hice buenas. Entonces, el primero es la familia, luego el siguiente está la religión, ya sea que haya o no haya religión, también influencia el pensamiento humano. Luego tenemos al gobierno. El gobierno influencia también el pensamiento y el comportamiento humano. Y luego tenemos también la educación, las empresas y los medios de comunicación también influencian en el pensamiento humano. Aún el deporte influencia en el comportamiento y el pensamiento humano. Entonces, todas estas instituciones, cada uno de ellos, dependiendo en la cultura en la que nosotros crezcamos, va a ir influenciándonos y haciéndonos que nosotros desarrollemos ciertos rasgos o ciertas peculiaridades con respecto a relacionarnos con las personas. Una persona que creció justamente en un hogar que lo sobreprotegían, que no lo dejaban hablar con nadie, y muchos de nosotros no hable con extraños, que no haga esto. Y el punto es, cuando llegamos a adultos y somos vendedores y tenemos que hablar con un total extraño, esa programación subconsciente viene, no hables con extraños. Y es ahí donde me saboteo entonces y me limito de vender muchas veces mi producto o cosas que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque va a depender del contexto y el entorno con el que fuimos programados al crecer. Increíble, ¿no? Yo no sé antes cómo sobrevivimos, porque hay que superar tantas cosas de esa herencia generacional, de todo lo que creemos que es nuestro, mío, propio. Es que yo soy así, es mi manera de pensar y resulta que no. Es todo lo que hemos recibido que no tiene nada que ver con que vengas de cuna de oro o no,
como es, digamos, en tu caso. Y sin embargo, nosotros estamos aquí abriendo nuestra mente, ¿cierto? Como dije hace un rato, mirando cómo nos salimos de tantos condicionantes, de tantas limitaciones y dejamos que nuestro potencial que vive allí, que habita allí, porque somos una creación divina con una capacidad infinita de desarrollarnos. Entonces, fíjate cómo yo creo que estar aquí no es casual, ¿cierto? Estamos queriendo compartirle a estas personas, mira, cree en ti, tú puedes. Hablábamos ahorita antes de comenzar que este libro mío, y tú te reías, duró 15 años guardado. Y podríamos entrar a analizar síndrome del impostor, miedo al rechazo, cualquier cantidad de cosas. El libro guardado, ¿cierto? Y es una joya literaria, como me han dicho las personas que lo han leído. Pero fíjate que esa misma oposición y esas mismas circunstancias, en este caso fue pandemia 2020, fueron un detonante que me empujaron a mí a que si no lo haces ahora, no lo haces nunca. ¿Cómo nosotros podemos empezar a mirar esas situaciones que creemos adversas, que creemos difíciles, que creemos insuperables? ¿Cómo les damos la vuelta desde nuestra mente creadora y divina para realmente avanzar? Felicidades, Marcela, por tu libro. Y tú me preguntabas justamente, ¿ya sacaste tu libro? Y yo te dije, no, está como el tuyo ahí guardado. Pero ya sabes, no puede durar tantos años guardado. Mira, no quiero morir con la música adentro. Eso sí sé. Mira, creo que me gustó la palabra que usaste en este momento y son detonantes. Creo que todos nosotros llegamos en una encrucijada en nuestra vida donde vamos a tener esos detonantes, donde la vida nos va a poner entre la espada y la pared. Y hay dos tipos de personas. Las personas que dejamos que la vida nos aplaste y nos siga majando y nos sigan rechazando y nos siga empujando, o están aquellos que dicen, ¿sabes qué? Ya basta. Hasta aquí. Ya basta. Fue suficiente. Y te puedo decir que ese fue mi caso. Muchas personas, ayer hablaba con una persona y le dije, tú no has tenido suficiente todavía. Y no, o sea, no has tenido suficiente, es que la vida no lo ha maltratado lo suficiente, vive con sus padres, con 40 años, 45 años, vive con sus padres, no está, está sacando un curso, no lo está vendiendo, no ha tenido suficiente. Y va a llegar un momento en la vida de que la vida nos va a sacudir tanto y en ese momento es donde nosotros podemos utilizar ese evento para decir, ¿sabes qué? Me paro, me levanto, y hoy voy a hacer que mi vida sea diferente. No sé cómo, no necesito tener las respuestas para que mi vida cuente, pero es encontrar esos eventos que se conviertan en esos detonantes. Y hablaba Marcela que para ella fue la pandemia. Para mí no fue la deportación. Para mí no fue que mi familia me abandonara a los 5 años y crecí en las calles, por supuesto. Al vivir en las calles, mi único propósito era tratar de sobrevivir. No había meta más. Muchas personas me preguntan, ¿cuál era tu meta? Pues imagínate, ¿cuál puede ser la meta de un niño de 5 años? Tratar de comer y ahora lo hago chiste, pero entre lo que más necesita, lo que más te hace falta es lo que más necesita. Yo padecía de una hambre que todo lo que miraba me lo quería comer. Entonces te puedo decir, para mí no fue el detonante eso. Para mí no fue el detonante la deportación. Para mí no fue el detonante que las personas me humillaran, me despidieran. Para mí no fue detonante que intentar quitarme mi vida a los 17 años porque me sentí incompetente e incapaz. No fue el detonante. Para mí el detonante fue el encontrarme después deportado y tenía 4 años ya acomodados, porque algo lindo de nosotros los seres humanos es que tenemos la capacidad de adaptarnos al entorno. ¿Qué significa? Dicen por ahí, soque la faja. Soque la faja. No, 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 no. No se trata de que nos acomodemos con lo incómodo. Se trata de justamente encontrar cuáles son esos estimulantes que nos pueden ayudar a que nosotros avancemos y nos paremos enfrente y digamos, ¿sabes qué? Yo nací para hacer una diferencia en la vida de las personas, en mi vida y en mis manos está cambiar la trayectoria, no solo la mía, sino también de las generaciones que van a seguir después de que yo ya no esté. Pero ese es el momento de que vamos a llegar a encontrarnos con nosotros mismos y pensar, ¿será que ya tuve suficiente? ¿Será que ya tuve suficiente de humillaciones, de pensar de que no me merezco las mejores cosas de la vida?
o es momento de accionar? Entonces creo que nosotros, Marcela, vamos a encontrarnos con esos momentos que serán esos despertadores y cada quien va a definir cuál será ese momento. Muchas personas puede ser una tragedia amorosa. En mi caso fue una tragedia amorosa. Tenía una tragedia amorosa y no fue la tragedia amorosa, no fue la traición, fue lo que me dijo esa persona que me golpeó el ego. Me golpeó el ego y me agarraba yo y me paraba frente a un espejo y me cacheteaba. ¿Vas a permitir que te sigan diciendo eso? ¿Vas a permitirlo? Y me lo gritaba. ¿Vas a permitir que te sigan tratando como cualquier escoria, como cualquier nada? Despierta. Esa conversación conmigo mismo fue el detonante para mí. No sé, para ti que nos estás escuchando, ¿cuál va a ser ese detonante? Para Marcela fue la pandemia. Es decir, ¿sabes qué? Es momento de agarrar esos manuscritos, escribirlo y darle forma. Y qué increíble, ¿no? Duró 15 años en escribir el primero y luego 2 años después tiene otro. Ahora este año va a sacar otro. Qué increíble, ¿verdad? Esta historia tuya me parece que nos contaste que fue cuando te compraste una camioneta toda grande para pasársela por la puerta. Para conquistarla de nuevo, la quería conquistar y sí regresó conmigo, pero yo lo Por que la quería era camioneta. demostrarme a mí que sí podía. Claro, volvió conmigo un par de meses y yo le dije, ¿sabes qué? Ya no, porque ya dicen que ya me miraban bonito desde ahí, pero yo lo que quería era hacerme sentir bien a mí. Ahora entienden por qué quería invitar a Gerson acá. Las historias de él son maravillosas. Todo es de verdad estupendo y es un hombre inquieto. Lo que decía ahorita de que duró 7 meses aprendiendo cómo hacer una landing page. Cuando comenzó todo esto de la pandemia y nos tocó hacer el evento virtual, ¿te acuerdas? Una de las charlas de las enseñanzas que nos dio Gerson fue cómo poner el telón verde, qué lámpara colocar, cómo poner la luz, porque todos estábamos absolutamente novatos, no sabíamos nada de todo eso. Bueno, yo voy a cambiar un poquito el tema, ya que tú mencionaste lo de los 15 años de Sofía. Sofía ya estaba escrito y estaba revisado, pero Wow. estaba agotado. Y la pregunta es ahí, ¿verdad? ¿Por qué no lo sacaba? ¿Qué me No fue, impedía? Y esos son sí, esos bloqueos, no es dinero, son bloqueos mentales que nos llevan más allá y como tú muy bien lo dices, tratar de regresar e identificar esos eventos que nos están bloqueando, ¿verdad? exacto. O sea, el libro estaba requete escrito, requete revisado, pero guardado. La pandemia, ¿cómo me impulsó? Me empezaron a cancelar todos los contratos en Colombia, a cerrar aeropuertos y todo. Entonces, como que yo dije, o es ahora o nunca, ¿ya? Y fue cuando salió. Y en 3 meses siguientes salió Caína y Abela, que es una historia muy, muy Wow, linda. 3 meses. Me encanta porque yo en Colombia trabajaba el tema de acoso laboral y Caína y Abela, que está inspirado en la historia que todos conocemos de Caín y Abel, ella es una pedagoga del universo que viaja llevando un mensaje de cómo vivir en amor y cómo dejar de ser víctima. Por eso es de víctimas y victimarios. Pero yo quiero hacerte énfasis en esta historia. No es que hoy esté promocionando mis libros, sino que quiero aprovechar que tú estás acá. Nadia de la violencia a la liberación es una historia real de una relación violenta, tóxica, donde esta mujer quiere darse una oportunidad, una nueva oportunidad en su vida, sin saber que está cayendo en las garras o en las redes de un psicópata, de un narcisista, de una persona abusadora. Pero la historia no se queda allí, aun cuando puede ser cruda, como me dijo uno de los revisores, podrías dedicarte al género policial. Como que lo tiene a uno todo el tiempo y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿La va a matar a las hijas? ¿Qué va a pasar? Pero realmente el mensaje es cómo ella logra, y aquí me estoy haciendo spoilers yo misma, cómo Nadia Sauce logra superar no solamente esa relación, sino el síndrome de estrés postraumático. Para allá voy. Tú que estudias la mente, el desarrollo humano, que has tenido unas experiencias de vida tan fuertes, ¿crees que realmente las personas abusadas, como Nadia Sauce, de esas que están viviendo relaciones tormentosas, tóxicas, las que no han podido salir o las que acaban de salir y todavía están con esa sensación de que no creen en nadie, de que si salgo a la esquina me van a atacar, ya todo lo que es propio de ese estrés postraumático? ¿Tú consideras que estas personas pueden sanar realmente desde su interior? ¿Pueden volver a creer, pueden volver a amar, pueden volver a confiar?
¿Y qué recomiendas tú desde el mindset para estas personas? Gracias, Marcela. Me encanta la historia y la temática justamente del libro, de la violencia a la libertad y cómo esta persona pasa su liberación, porque eso lo viví de primera mano. Mi mamá se casó con una persona cuando yo tenía 6 meses de nacido y esta persona era del ejército y su trabajo, esta persona en el ejército, él era el torturador en el ejército. ¿Qué significa? En el país donde yo nací en ese momento estaba en una guerra fría y lo que hacían era que cuando capturaban una persona que estaba peleando en la guerra civil, no guerra fría, guerra civil, y estaban en contra del gobierno, su trabajo era torturarlo. Esta persona se iba, Marcela, de operaciones 3 meses y regresaba 15 días a la casa. Y en 15 días esta persona justamente era un narcisista, un de esos celos enfermizos, y él empezaba a decirle a mi mamá con cuántos hombres estuviste y tú me vas a decir, y agarraba a mi mamá y lo que la amarraba con los brazos hacia atrás, sin ropa, y me tenía a mí a 5 metros hincado en el piso, en una botella de vidrio quebrado, y yo viendo cómo él maltrataba a mi mamá enfrente mío y le decía, si no me lo dices tú, me lo va a decir él. Mm. Y él agarraba una bayoneta y me la ponía aquí en el cuello y me levantaba. Yo chiquito, flaco de 5 años, me levantaba con la bayoneta y ella, déjalo ir, él no tiene culpa, se va a ir. Entonces justamente yo me hacía esas preguntas también. ¿Cómo puede una persona soportar tanto? Yo crecí de raíz del abandono de mi familia odiando a mi madre, pero yo no entendí que en ese momento la razón por la que mi madre me había abandonado, había tomado esa decisión dura. Hoy que soy padre, puedo entender lo que significa dejar un hijo. No me lo puedo ni siquiera imaginar lo que es dejar un hijo. Tengo 2 hijas que las amo con todo mi corazón. Una de ellas fui separado a la fuerza cuando me deportaron de Estados Unidos y yo nunca me he desatendido de ella. Tiene 15 años en este momento y ya está por sacar su licencia. Le dije, hija, usted saca su licencia y yo le compro su carrito para que usted ande y quiero que usted sea una chica de bien. Entonces yo siempre me pregunté, ¿cómo puede alguien aguantarle a una persona tanto tiempo? Mi madre estuvo casada con él 25 años bajo en este mismo rol así siempre que vivió. Y yo no comprendía, yo crecí odiando a mi madre y hasta los 33 años comprendí eventos que nuestra mente trata de eh, esconder para protegernos, esos eventos traumáticos en nuestra vida. Nuestra mente subconsciente, su trabajo es protegernos. No vamos a tener toda esa información y andar en modo alerta todo el tiempo, porque algunas veces las personas se vuelven paranoicas o se Sí. vuelven que todo representa un peligro para ellos. Entonces, nuestra mente subconsciente lo que hace es que protege esa información y la maneja a nivel subconsciente. Y dentro de esa información que estaba a nivel subconsciente, yo también había olvidado que mi madre, las palabras que me dijo mi madre cuando me abandonó, si le puedo llamar abandono, fue que me sacó un dinero que tenía guardado, me alistó un bolsito con ropa y me dijo, vas a tomar el bus y ese bus te va a llevar a tal lado. De tal lado vas a agarrar otro bus que te lleva a esta ciudad. Ahí vas a preguntar por fulano de tal, esa es la familia de tu papá. Y te vas para donde tu papá, porque aquí, hijo, no, Están en peligro. nos van a matar a los dos. Yo me lo escogí esto, tú no. Tú no tienes por qué pagarlo, tú no tienes por qué asumir las consecuencias de mis elecciones. ¿Tu mamá vive todavía, Gerson? No, ella murió en el 2017, justamente en el 2017. Y entonces en ese momento ella lo que estaba haciendo era protegiendo. Desde su nivel de conciencia que ella tenía, era protegiendo. Y hoy le agradezco a mi madre por esa decisión, porque hoy no fuera la persona que soy si yo no hubiese sido expuesto a las cosas que fui expuesto y a las atrocidades que viví en ese entorno. Ahora, ¿puede una persona perdonar y vivir con el corazón ligero? Por supuesto que sí. Van a haber eventos que tú no lo puedes perdonar. Yo no pude perdonar a mi padrastro. Pude perdonar a mi madre
5 meses en el 2017 estaba en un evento en Rumanía, un evento que se llama el Turning Point, punto de retorno. Y en ese evento mi mentor me dijo, y aquí viene la importancia de los mentores. Llegó, Paul, estoy teniendo problemas con mis negocios, estaba desesperado en ese momento en mis negocios. Y me dice, me hace una pregunta y me dice, ¿a quién necesitas perdonar? Y mi mente empieza, está loco este tipo, digo en mi mente, o sea, le vengo a hablar de negocio y me está preguntando a quién necesito perdonar. Y me dice él, ¿sabes por qué? Porque es imposible que una área de tu vida esté mal sin que otras áreas de tu vida estén afectadas. Y hay a veces, me dice, obstrucciones emocionales que están obstruyendo el flujo de dinero en otras áreas de tu vida. Y ahí fue donde yo dije, mi madre, necesito perdonarla. Y la llamé de Rumanía y le dije, mamá, quiero que me perdones por estos sentimientos que yo he tenido por usted. Y quiero que sepa que la perdono por cualquier cosa que usted haya hecho o yo haya dicho y quiero que me perdones. Y en ese momento iniciamos una relación bonita, nos llamábamos todos los días, la llamaba. 5 meses después ella vino de vacaciones a Costa Rica. Y un 22, yo cumplo años el 23 de noviembre. Un 22 de noviembre ella fue y me compró una mudada nueva, pantalón negro, una camisa blanca. Y estaba esperándola vérmelo puesto el día de mi cumpleaños. Y el día de mi cumpleaños, un 23 de noviembre, la llevamos al hospital y no la volví a ver más. Y la ropa que ella me había comprado, me la puse para su funeral un 25 de noviembre. Y esta persona, y luego la pregunta cuando mi mamá muere fue, ¿por qué, Señor? ¿Por qué una persona que sufrió tanto en su vida, hoy que sus hijos le pueden dar una mejor calidad de vida, se va? ¿Por qué? Y es Hay ahí donde preguntas para las que no empezamos. tenemos respuestas, pero Y es qué ahí bien donde hizo. empezamos a encontrar respuesta. Entonces, ¿podemos perdonar? Sí. ¿Y podemos vivir con un corazón ligero? Sí. A mi padrastro es el papá de 5 hermanos míos. Yo soy el mayor de todos y mi mamá le tuvo 5 hijos a él. Hace poco, el año pasado, tuve el honor de construirle un departamento a una hermana mía acá en Costa Rica, una casa. Y dentro de ese departamento, mi hermana me pidió que quería un cuarto, una habitación para su papá. Es su papá. Y es la persona que perpetúa muchas cosas. Y yo se lo hice. Y yo hoy lo puedo ver. Y para mí él nunca fue mi padrastro, no es mi enemigo, es una persona más. Porque hubieron eventos que yo le hice así, mira, Marcela, Señor, yo no puedo con esto. Aquí te lo pongo a tus pies. Yo no puedo, pero tampoco quiero tener este sentimiento. Así que quítame este sentimiento. Y para mí eso fue justamente la liberación, que Dios se encargue de lo que él, con él, si lo quiere bendecir bien y si no, también, esa es la voluntad de Dios. Pero sí se puede vivir con un corazón ligero, por supuesto. Tampoco es que voy a ir y voy a agarrar a la persona y le voy a dar abrazos y le voy a dar besos, pero sí para mí no significa nada. Lo puedo ver y no genera ninguna emoción ni negativa ni positiva en mi vida. Más bien, si lo puedo ayudar como una persona que a la que yo puedo ayudar, lo hago con todo gusto. Qué maravilla. No, qué impresionante todo lo que nos has dicho. Y próximamente voy a estar acá con una invitada que vamos a estar precisamente conversando sobre el perdón, porque el perdón es esa dimensión que ni siquiera es humana, es divina, pero todos tenemos esa capacidad, esa posibilidad de decidir perdonar, porque cada quien es libre de decidir si perdona o no. A ti nadie te obligó a perdonar, porque si a uno le ponen un revólver para que perdone, así no funciona, no se da. Y qué lindo eso que tú dices que le entregaste esa carga a Dios. Señor, toma esto, en mis fuerzas no puedo. Maravilloso. Como sé que se nos está acabando el tiempo y somos muy impecables con esto, además que tú tienes un cliente a las 2 de la tarde, me gustaría que nos compartieras un poco sobre tu comunidad, tu organización de Empower Living en español, cuál es la filosofía que está detrás de esto, en qué consiste tu programa, cómo ayudas desde allí a las personas y bueno, cuál es el propósito aparte de todo lo que nos has compartido.
Gracias, Marcela, por la oportunidad. Mira, dentro de lo que yo hago como Gerson Calderón y como Empower Living, todo gira en base a un propósito, y ese propósito es agregar valor a las personas, enseñarles a guiar a las personas a vivir desde su máxima expresión de su ser en todas las áreas de su vida. Le guío a las personas a vivir financieramente libres, en perfecta salud y en armonía con su creador. Y todo esto lo hacemos justamente desde diferentes plataformas, diferentes programas que ofrecemos. Uno de ellos, el más reciente, es Mental Morphosis, como la palabra lo dice, es una metamorfosis mental, donde guiamos a las personas a reconocer cuáles son esos patrones, justamente como tú lo hablas en tu libro, cuáles han sido esos eventos que muchas veces nos están frenando, esas creencias que nos están limitando. Entonces, así como yo justamente pude ir a mi pasado y hoy puedo ir a mi pasado y revisar cómo esos eventos, que en un momento, por ejemplo, el evento que mi mamá me abandonara, no solo pasó ahí ese evento, eso después se fue generando una cadena de eventos en mi vida que iba perdiendo cosas, las personas también me abandonaban, personas me engañaban, las personas que yo quería se iban, eran cadenas que estaban ahí porque yo no había sanado justamente esas cosas del pasado. Y en Mental Morphosis es eso, es un programa de 12 semanas donde yo guío a las personas a través de su línea de tiempo o línea de vida para que la persona reconozca cuáles son esas etapas de logros, cuáles son esas cosas que la persona ha hecho que le han llevado a tener un resultado positivo, porque dentro de ese resultado positivo está su código de éxito. Como el ADN, cada uno de nosotros tiene un código único de éxito. Muchas personas le preguntan a otras, oye, ¿cómo le haces tú? No se trata cómo le haces tú, se trata cómo lo hago yo, porque cada uno de nosotros tiene una manera única de tener resultados. Hay ciertas estrategias y ciertas técnicas que son mecánicas, que esas sí se pueden aprender, pero cuando se trata de lograr éxito personal, se trata de reconocer cuál es ese código de éxito que es repetitivo en nuestra vida. Desde que aprendiste a caminar, desde que aprendiste a hablar, desde que aprendiste a graduarte en la escuela, todas esas son logros y dentro de esos logros está tu código de éxito. Está programado tu código de potencial. Asimismo, aprendemos también cuál es tu código de fracaso, porque nosotros tenemos un mecanismo de éxito y un mecanismo de fracaso. Entre más empoderamos el mecanismo de éxito, más resultados positivos vamos a tener. Luego entendemos también dentro de estas 12 semanas una lección dedicada justamente a la programación mental, cómo nuestra mente ha sido programada y ha sido condicionada para hacer ciertas cosas que nos están dando resultados que no queremos. Luego también tenemos otra sesión dedicada para cambiar nuestra identidad. Quiero que guarden esta frase todos los que están acá. No es lo que eres lo que te detiene, sino lo que crees que no eres o lo que te hicieron creer que no eras. Porque eres más que un resultado, eres más que una estadística, eres más que un color, eres más que un tamaño, eres más que tus amigos, eres más que el círculo de influencia, eres más que eso. En mi teléfono que tengo dice diseñado en California, en Copérnico, en California por Apple, ensamblado en China. Tu diseño dice, tu diseño dice diseñado en el cielo por Dios y ensamblado en la tierra. Y cuando entendemos quiénes somos y de quiénes somos, comprendemos que nacimos para ser, hacer y tener más. Eso es mental morfosis, así en breve detalles, porque después entendemos los 7 niveles de conciencia, entendemos también que hay principios para crear las cosas que creemos y hablamos también de las leyes universales. Creemos de que hay un principio creador que lo cubre y lo impregna cada átomo de nuestro ser y cada átomo en el universo. Y nosotros somos co-creadores a partir de este poder para crear nuestra realidad. Qué maravilla, Gerson. Como te dije, este es un espacio estructurado sobre la filosofía gana-gana. Tú nos estás dando de tu tiempo, de tu sabiduría, de tu experiencia. Entonces, comparte por favor tus redes sociales, las personas que hayan hecho ese clic contigo y con este programa tan poderoso que nos estás compartiendo, dónde te pueden ubicar,
¿Dónde podemos seguir en esa relación contigo? Gracias, me pueden encontrar en Facebook, así como sale el nombre acá, Gerson Calderón, tanto en la fanpage, Gerson Calderón, y en YouTube como Gerson.calderón, en Instagram como Gerson.calderón.v y en TikTok también como @GersonCalderón. Esas son las redes que me pueden encontrar y será un gusto interactuar con ustedes y saber que estuvieron en esta entrevista. Marcela, muchísimas gracias, bendigo tu vida, bendigo tu proyecto, gracias por esta gran visión de agregarle valor a la vida de tantas personas. Mil y mil gracias y gracias a todos los que te han mandado saludos aquí. Bueno, con esto nos despedimos y de verdad que les pido como comunidad, sigamos aquí porque entre todos podemos hacer un mundo mejor. Gerson, Dios te bendiga. Feliz tarde.